¡Amiga! ¡Hola, Flecky! ¡Conejín! Venga, vamos a sentarnos. Nos sentemos, venga. ¡Wow! ¡Wow! Conejín, cuéntale ahí por qué tal nos fue en la clase de gimnasia con los chicos. ¿Qué tal le fue? Fue genial, no sabéis las cosas que hicimos. Hicimos acrobacias, hicimos actividad física, hicimos ejercicios con los palos, hicimos de todo. ¿En serio? Sí, fue genial. ¡Qué divertido! Pero ahora estamos tan aburridos. Muy aburrido. No hay nada ¿Qué que podemos hacer? ¿Cómo? ¿El patín? ¿Una bicicleta? ¿El patín? ¿Una bicicleta? ¿El patín? ¿Una bicicleta? ¿El patín? ¿Una bicicleta? ¿El patín? ¡Podemos hacer carreras! ¡Genial! ¡Sí! ¡Carrera! Pero, dale, ustedes dos. ¿Nosotros dos? Sí. ¿Tú y él? ¿Tú y él? ¿No? Bueno. Ya, dale. Pero pido el patín. Pero solamente hay dos. Y somos tres. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? ¡Es una idea genial! Podemos jugar a que estamos en un circo. ¡Sí! Yo sé hacer malabares. Y yo sé hacer equilibrio. Genial. Entonces, vamos a practicar, ¿vale? A ver. A ver, las pelotas. Ahora sí, voy a andar en el monopatín. A ver. ¡Ay! Importa, seguir intentando. ¡Una bicicleta! A ver. ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! Lo seguiré intentando. ¡Uy! Tengo que seguir intentando. Ahora sí es mi turno. Le voy a demostrar cómo se hacen malabares. Espera. Otra vez. Esta vez con un pino. Ahora sí. Oh, una vez más. Ahora con una estrella. ¡Ay! Me golpeé en la cabeza. No creía que era tan difícil. A ver, una vez más. Ahora sí. ¡Ay! Tampoco puedo. ¡Ay, sí! Estoy andando en un monopatín. Y a mí me tiene que salir estos malabares. No puedo ni agarrar las pelotas. ¿Malabares?
¿Y tú? ¿Monopatín? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no ¿Por qué ves? te ríes? De lo que tratan de hacer. Estamos jugando que estamos en un circo, ¿qué no ves? ¿Sí es? ¿En un circo? El mejor Sí. circo. ¿El mejor circo? El mejor circo del bosque. ¿Y tú, Hipo, cuál es tu tarea? Yo sé andar en monopatín y hago equilibrio en él. ¿Seguro que puedes? Sí, mira. ¿Viste? Yo sabía que no te salía. ¿Y a ti, Flequi? ¿Y qué no ves que yo hago malabares? Se puede hacer malabares. Puedo hacer malabares. ¡Ey! Pero las pelotas no se deben caer. ¿Y si estamos en un circo? ¿Qué les parece si nos preparamos para un circo? Genial. Genial. ¿Están de Entonces, acuerdo? Pero va a ser el mejor circo. ¿El mejor circo? Te vamos Bueno, a demostrar todo lo que somos capaces de Así hacer. es. trato hecho, amigos. Voy a estar preparado para ver el mejor circo. Entonces nos vamos a preparar, chicos. 1, 2, 3. Sí, vamos a presentar. Flequi, llévalo a sentarse. Con todos ustedes, damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes el gran circo del bosque. Con el malabarista Conejín, que hace malabares con los aros. A ver. Muy bien, fuertes los aplausos. Y ahora, Flequi, el malabarista de las pelotitas y los pinos. Muy bien, fuertes los aplausos. Y ahora me voy a presentar. Soy Hipo, el equilibrista. ¡Fuertes los aplausos! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sí, sin temer jamás al frío y al calor. El circo siempre daba su función. ¡Fuertes los aplausos! Genial, ¿viste que es el mejor circo del bosque? La verdad, chicos, me sorprendieron. La verdad que fue el mejor circo que yo haya visto hasta el día de hoy. ¡Qué bueno, qué divertido! Y por eso, ¿saben qué? Tenemos que dar la bienvenida a todo nuestro público. ¡Hola! ¡Hola, ¡Hola a chicos! todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la fiesta del circo. Claro que sí, con mi amigo Flequi, con mi amigo Hipo y con mi amigo Conejín, que demostraron ser artistas de primer nivel. Y ahora sí los saludamos a todos los chicos. Bienvenidos a este programa que es pensado para vos y se llama ¡Abre tu sala! Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos hacen llegar sus saludos por el correo electrónico, por teléfono, a nuestra producción. Pero la verdad estamos súper contentos por esta alegría, por este recibimiento y sobre todo por permitirnos estar en tu casa. ¡Claro que sí! Y ahora que estamos con mis amigos acá en la fiesta del circo, ese es un pequeño anticipo de lo que será el año que viene la gran obra de teatro. Así que ya sabes, no te la pierdas, pero seguro vas a tener más información luego. Y, ¿saben qué, amigos? ¿Qué? Vamos a tener un programa también muy especial. ¿Muy especial? Sí, porque estamos en el mes de ¿qué? ¿Alguien sabe? ¡Mi día! No. Tu día no. ¡Ah, ya sé! ¿Qué? Su día. Tampoco, No, ya vas a ver. La vamos a llamar a mi amiga Floppy y ya verán por qué nos estamos preparando. Y ahora sí, amigos, ya sabés, tenés un programa lleno de sorpresas. Nos podés hacer llegar todas tus fotos de tus buenos momentos para el rincón de fotos a la dirección que aparece aquí debajo de pantalla. Abre tus salas, tv@hotmail.com. Así que ya sabes, nos haces llegar en Carcajada Junín 446 un sobre con foto y por supuesto vas a estar en el rincón de las fotos, no te lo pierdas. Y también vamos a tener muchas sorpresas y muchos premios. Y ahora nos vamos a una pausa así de chiquitita. Así de no se cortita. muevan, ya volvemos.